España analiza el nuevo SMI, el nuevo salario mínimo interprofesional. La mitad de las pymes afectadas suben precios o reducen beneficios. El 10% de las empresas tienen a la mayoría de su plantilla cobrando el salario mínimo interprofesional. Más de la mitad de las pymes afectadas por la nueva subida del salario mínimo interprofesional SMI se verán obligadas a reducir sus márgenes de beneficio o subir sus precios, según la última encuesta del Banco de España. El Banco de España analiza el nuevo SMI. La mitad de las pymes afectadas suben precios o reducen beneficios. Más de un 50% de los negocios que se van a ver afectados por la reciente subida del salario mínimo interprofesional SMI van a verse obligados a reducir sus márgenes de beneficio o a subir sus precios de venta. Así se desprende de la encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad del primer trimestre de 2025, publicada por el Banco de España. El Boletín Oficial del Estado, BOE, publicó hace apenas un mes el Real Decreto Ley 87/2025 del 11 de febrero por el que se fija el salario mínimo interprofesional SMI para 2025. Con la publicación de esta norma, el Ministerio de Trabajo ha llevado adelante la octava subida de este umbral desde 2018, cuando arrancó la primera legislatura del actual Gobierno. Desde entonces ha aumentado más de un 60% el SMI que deben pagar los negocios y con ello todos sus costes laborales. Este Real Decreto Ley 87/2025 no solo llega en mal momento para los pequeños negocios, que llevan años soportando subidas cada vez más importantes en sus costes laborales. Además, va a suponer uno de los mayores aumentos de la última década. El SMI ha subido hasta los 1.184 euros mensuales, lo que supondrá 1.000 euros más al año de costes para las empresas por cada trabajador. Tras haberse aplicado esta nueva subida del salario mínimo con efecto retroactivo desde enero de 2025, el Banco de España decidió incluir por primera vez en su encuesta sobre la actividad de las empresas algunas preguntas adicionales en las que se solicitaba información sobre el porcentaje de empleados o cómo actuarán los negocios para adaptarse a esta subida del SMI. Más de un 50% de las pymes afectadas por el nuevo SMI reducirán costes o subirán los precios. En primer lugar, el Banco de España preguntó a las empresas qué ajustes harán para adaptarse al nuevo aumento del salario mínimo y hacer frente a esta nueva subida de costes. Según la encuesta, la actuación más habitual sería la reducción de márgenes empresariales declarada por un 32% de las empresas. Además, un 26% de las empresas reconocieron que su solución para hacer frente a la subida del SMI sería trasladar este sobrecoste a los precios de venta de sus productos o servicios. Aunque en menor medida, los negocios también toman algunas decisiones relacionadas con el empleo para hacer frente a las subidas del SMI. Así, un 21% de las empresas consultadas aseguran que las alzas del salario mínimo les han llevado a reducir nuevas contrataciones, mientras que un 10,1% ha optado por recortar plantilla mediante despidos. Luego estaría cuanto más empleados en SMI, más se reducen las contrataciones. Por supuesto, el impacto en el empleo es especialmente relevante en aquellas empresas con mayor número de trabajadores afectados por el SMI. Por ejemplo, entre las empresas donde menos del 10% de la plantilla cobra el salario mínimo interprofesional, un 15% han reducido contrataciones, en las que tienen entre un 10% y un 50% de trabajadores cobrando el SMI. Este porcentaje sube al 34%. Por último, los negocios que tienen más del 50% de empleados bajo SMI, el 43% ha reducido nuevas contrataciones desde 2019 como consecuencia directa de las subidas. Luego, una de cada tres tiene más de un 10% de empleados cobrando el salario mínimo interprofesional SMI. Uno de los principales factores que han intensificado los problemas de las micropymes es el aumento constante del salario mínimo interprofesional SMI en los últimos años. Este incremento ha supuesto una carga adicional para los negocios de menor tamaño. En sectores como la hostelería, el comercio minorista o la agricultura, actividades en las que salarios tienden a estar más cerca del SMI, este incremento ha obligado a muchos negocios a reducir su plantilla, aumentar los precios o ajustar otros gastos operativos. Según el Banco de España, el 76% de las empresas españolas declaran que menos del 10% de sus empleados cobran el SMI o un salario vinculado a él, lo que indica que para muchas empresas el impacto directo de la subida podría ser limitado. Sin embargo, un 13% de los negocios, seguramente los más pequeños, afirman tener entre un 10% y un 50% de trabajadores afectados. Es más, un 11% aseguran una incidencia elevada, con más del 50% de su plantilla cobrando el salario mínimo interprofesional o salarios indexados a él. Este último grupo se verá especialmente impactado por la nueva subida del salario mínimo, puesto que tendrá que aumentar el salario y cotizaciones de más de la mitad de sus empleados. El coste laboral de cada empleado en el SMI supera los 1.912 euros al mes en 2025. Tras la nueva subida aprobada por el Gobierno para 2025, que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, el importe que los autónomos y negocios con asalariados en el SMI deberán abonar mensualmente a la Seguridad Social aumentará en más de 80 euros al mes.
en más de 80 euros al mes contando sueldo y cotizaciones. Así el coste salarial mensual, contando la nómina, las pagas extras prorrateadas y las cotizaciones a la Seguridad Social por empleado, se situará este año en casi 1.912 euros. En total, sumando el incremento salarial, las pagas extras, las cotizaciones a la Seguridad Social y el MEI, los autónomos y negocios con empleados en el salario mínimo pagarán este año por cada uno en torno a 23.000 euros, es decir, alrededor de 1.000 euros más que hace un año. Desde 2018 hasta 2024 se produjo un incremento bruto en el SMI de 398,1 euros, es decir, una subida del 54,1%. Ahora, con este nuevo aumento, la subida del salario mínimo ya es del 61% en solo 7 años. No olvidéis suscribirse a este vuestro canal. Gestory, Gestoría YouTube, suscribirse.